Bien, bienvenidos, muy buenas tardes. Yo soy Franco Fernández Dávila, soy director de Recolócate. Somos una consultora especializada en outplacement corporativo y también en recolocación laboral individual. La idea de esta reunión ahora era poder compartir una mirada muy rápida sobre cómo el outplacement es vista como una herramienta de la responsabilidad social empresarial o corporativa. Pero no solamente eso, porque no quiero dedicar el tiempo de ustedes para entender conceptos teóricos que yo creo que la mayoría los conoce bien, sino cómo es que realmente podemos hacer que la gente sienta esto en el desarrollo de un proceso de outplacement. Cómo lo compre, cómo crea en ello y cómo la organización viva el outplacement como una herramienta de responsabilidad social corporativa. Digamos que la reflexión está en el cambio de no solamente entender cómo funciona o entender hacia dónde va, sino también poder entender cómo es que finalmente dentro de la organización y para todos los grupos de interés, el outplacement realmente se constituye en una herramienta de responsabilidad social interna principalmente. En un proceso de desvinculación, cualquier proceso de desvinculación laboral va a activar las políticas de gobierno corporativo o prácticas empresariales y también va a activar, por supuesto, las políticas de responsabilidad social internas o de gestión humana o recursos humanos, como los llamamos. ¿Qué sucede en este momento? En este momento, sobre todo cuando los procesos de desvinculación son grupales y tienen un impacto mayor, más amplio, la organización va a tener que buscar sus recursos, sus políticas, su cultura y tomar la decisión de cómo enfrentar un proceso de desvinculación. Algunas compañías dentro de su cultura está ya inserta el hecho de salir y atender a todos los públicos o grupos de interés. Y claro, el principal grupo de interés que nosotros reconocemos es rápidamente los desvinculados, ¿no? Uno dice entonces, si la compañía necesita desvincular o requiere desvincular un grupo de gente, tenemos que hacer algo por estas personas. Y muchas veces la respuesta hacia esos desvinculados son preparar un paquete de incentivos para el retiro o para la salida. Puede ser una suma graciosa, puede ser de repente algún paquete de desvinculación que esté asociado a los servicios de outplacement dentro de la estrategia de la compañía. Una reflexión aquí es que cuando uno recibe exclusivamente algún beneficio dinerario, un monto económico, el problema de quedarse desempleado no está resuelto, ¿no es cierto? Entonces las soluciones desde el punto de vista del outplacement están un poco más cercanas a ayudar a resolver el problema que se ha generado con ese profesional desvinculado. Y no necesariamente con extender un bono, una suma graciosa o algún beneficio que haga más fácil la desvinculación de las personas, pero que no necesariamente resuelve el problema de quedarse fuera del mercado laboral. Ahora, no solamente están los desvinculados como grupo de interés. Dentro del outplacement nosotros vemos a los desvinculadores como un grupo de interés. Porque ya pensando en las personas y no solamente en el proceso de desvinculación, sino en las personas, estas personas que van a ejecutar el proceso de desvinculación deben hacerlo de la mejor manera, de la manera correcta para hacer efectivo el proceso, pero también son personas. Personas que sienten, personas que piensan, personas que creen o no creen en estos procesos. Ahora está muy de moda que las personas que ejecutan los procesos de desvinculación son los jefes directos o los líderes de las áreas. Si ustedes lo han vivido, lo han experimentado alguna vez, lo que hacemos es entrenar a los líderes para que un líder sea el que ejecute el proceso de desvinculación. ¿Por qué el líder? Porque el líder es el que tiene el vínculo con el colaborador. Cuando yo inicié mi ejercicio en el área de recursos humanos, nos mandaban a los representantes de recursos humanos a ejecutar esa desvinculación. Y por supuesto, el proceso de desvincular trabajadores es uno de los momentos menos felices de nuestra experiencia profesional. Así que hay que estar seguros de atender a aquellas personas que van a ejecutar la desvinculación y de saber cómo quedan ellos expuestos, qué sienten, qué piensan en este proceso para que el proceso fluya como una herramienta de responsabilidad social.
Y finalmente están los no desvinculados. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un proceso donde hay que necesariamente, queriéndolo o no, retirar un grupo de personas de la organización, ¿qué pasa con los que quedan dentro de la organización? Es la pregunta, ¿no? Y desde el punto de vista del proceso, la empresa cuida el clima laboral, que es el impacto en los que quedan del proceso de desvinculación. Pero desde el punto de vista de responsabilidad social interna, nosotros hemos generado un impacto probablemente negativo sobre estas personas que se quedan y somos responsables también de atenderlos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces son tres principales grupos de interés. Aquellos que han sido desvinculados, que por supuesto tienen una carga mucho más grande, ¿correcto? Los desvinculadores, los ejecutores o ejecutantes del proceso de desvinculación, y los no desvinculados, que son las personas que reciben como herencia de este proceso, muchas veces doloroso, difícil, reciben el futuro en los próximos días de cómo administrar esta situación. Sucede que normalmente, luego de que el proceso de desvinculación se ha desarrollado, quedan rezagos o trazas de este proceso durante mucho tiempo. Depende mucho si los procesos de desvinculación son pequeños, individuales o si son grupales. Conocemos casos de compañías que han tenido que desvincular cientos de colaboradores en un solo programa. Y la pregunta es, yo cuando me quedo, ¿qué siento? No solamente qué pienso, ¿no? Y aparece el miedo, la incertidumbre, la insatisfacción, etc. Y mirando el proceso, cuidamos el clima laboral porque sabemos que va a afectar totalmente a la organización y sus resultados. Pero mirando a las personas, sabemos que esas personas también están afectadas. Entonces, el outplacement, desde la mirada de una herramienta de responsabilidad social empresarial, tiene como obligación proveer estrategias, herramientas, fundamentos que permitan atender responsablemente a todos los grupos de interés que han sido afectados en un programa o un proceso de desvinculación laboral. Algo que generalmente ya no es parte de la responsabilidad social, pero también es un impacto directo de un proceso de outplacement, es que no solamente al interior de la compañía van a haber afectaciones, sino también al exterior de la compañía. Y fuera de la compañía, lo que el outplacement cuida es la reputación de la organización. ¿Sí? Su bien más preciado como patrimonio, ¿no? Siempre decimos que las personas somos el recurso más importante de una organización, pero la reputación que cuesta decenas o cientos de años construir en un mapa de riesgo generalmente va a aparecer en primer puesto, cuidar la reputación. Cuando afectamos la reputación, el impacto que tiene sobre la organización puede ser nefasto. Una organización puede destruirse por un mal proceso, cualquiera sea el tipo. Entonces, como yo les decía al comienzo, lo que quería con ustedes era hacer un viaje corto para entender cómo hacemos realmente posible que las personas utilicen la herramienta del outplacement como una herramienta de responsabilidad social, no solamente en el ideario, en el mundo de las ideas, sino cómo hacemos posible que realmente suceda en el corazón de las personas, ¿sí? Y aquí hay algunas claves que quiero compartir con ustedes. De esta manera hacemos nosotros nuestros procesos o asesoramos en los procesos de desvinculación y de outplacement. Utilizamos primero un modelo de comunicación que llamamos modelo de comunicación Inside Out. Es un modelo potente, muy sencillo, pero que hace entender la necesidad de hablar desde el propósito antes que desde los resultados y los principios. Cuando uno habla desde el por qué y el para qué, genera una comunicación tremendamente distinta que cuando uno habla desde qué cosas hacer y cómo hacer las cosas. La generación de confianza parte por ser totalmente transparente con las personas que están involucrados, cualquiera de estos tres grupos de interés que vimos arriba, que sepan por qué se están dando estos cambios y para qué estamos tomando estas decisiones. Por supuesto, los afectados o los desvinculados van a tener una barrera emocional principalmente muy alta porque es muy difícil aceptar cuando yo tengo que dejar mi trabajo, sobre todo cuando
no lo he decidido yo. Pero es muy importante hablar desde los motivos o las justificaciones y los objetivos que uno tiene que perseguir para poder conseguir el entendimiento y la aceptación de los grupos de interés sobre este proceso, ¿sí? Hay un gurú de comunicaciones, muy joven él, se llama Simon Sinek. Si lo quieren googlear en algún momento en YouTube, lo pueden encontrar. Él tiene un video que se llama Cómo los grandes líderes inspiran a los demás, y para mí es genial porque está el entendimiento del sistema de creencias, de lo que vamos a hablar en un momentito. Él es el creador del modelo de comunicación Inside Out, y en general en ese video hay muchas claves de la comunicación para cualquier tipo de proceso en la interacción de los seres humanos. Otra clave para poder viabilizar el proceso es justamente utilizar lo que llamamos el sistema de creencias. Poder hacer que la gente crea en lo que está haciendo. Todos los grupos de interés deben creer en la respuesta de la compañía. Si la compañía utiliza una estrategia o un programa de outplacement, es importante que antes de hacer nada más, implementar cualquier acción, nos aseguremos que todos los grupos de interés crean en lo que la compañía está haciendo. Todo el problema que puede causar un programa de outplacement mal llevado se inicia cuando no nos aseguramos que los involucrados creen en esa respuesta como una respuesta interna de las políticas de la compañía, de desarrollo humano, de responsabilidad social corporativa interna o de buenas prácticas de gobierno corporativo, y más bien podrían creer las personas que simplemente es una respuesta adecuada para proteger mi imagen, ¿no es cierto? ¿Alguien piensa que podría ser así? ¿Alguien quiere levantar su mano y decirnos qué otra respuesta podría haber? Todas las personas involucradas en un proceso de outplacement dirán, la compañía lo hace porque está siguiendo con sus prácticas de gobierno corporativo o porque es socialmente responsable. ¿En una organización de 500 personas todos van a creer en lo mismo? Seguramente no, ¿no? Es difícil que las personas todos tengan las mismas creencias y estén alineados. Seguramente muchas personas van a decir, no, nos dicen que van a implementar un programa de outplacement porque hay que lavarse la cara o las manos, como lo querramos ver. O simplemente porque hay un presupuesto para gastarlo, pero realmente no se interesan en nosotros, podría decir alguien, ¿no? Se interesan solamente en los resultados. Y como estamos en un problema y lo más fácil es despedir gente, entonces hay que sacar a la gente. Pero mentira, no es socialmente responsable. Sí, lo que pasa es que muchas empresas solamente ven números. Entonces, definitivamente uno dice, no, yo tengo que estar bien con mis números para estar estable en ese trabajo. Si no, corre el riesgo de que me pase lo mismo que le pasó a mi compañero que lo han despedido. Claro que sí. No hay que perder de vista que si bien es cierto, algunas o muchas empresas ven números, también hay empresas que ven un poco más allá, ¿no? Hay que tratar, yo propongo que hay que tratar de no generalizar, entender que hay dos caminos y dos pistas distintas que tienen mucho que ver con el desarrollo de la propia organización, lo que llamamos cultura. Muchas veces también las compañías están imposibilitadas en el tema presupuestal de ejecutar algunas acciones que podrían ser las que uno considera las mejores, pero la verdad es que este no es un espacio para defender ni a empresas ni a colaboradores, sino más bien poder entender cómo poder hacer que este proceso fluya de la manera correcta y que principalmente la herramienta sea usada y sea vista y percibida por todos los grupos de interés de la manera adecuada. Sucede entonces que, y esta palabra es mágica, ¿no? A mí me lleva un poco no sé, cuando yo hablo de creencias, normalmente las personas que no están muy cercanos al mundo de gestión humana, de desarrollo o de psicología, me dicen, Franco, esto es filosofía, esto es metafísica. Y yo quiero comentarles una historia. Hace unos cuantos años trabajaba en una empresa minera, transnacional, importante en el país, y pude experimentar la implementación de un sistema de creencias organizacionales. Algo muy poco conocido todavía,
en ese momento nos decían que el 2% de las compañías en el mundo trabajaban con sistema de creencias. La mayoría de las compañías trabajamos con nuestros modelos de valores en la base de la cultura organizacional. Y me llamó poderosamente la atención. Lo primero que sucedió es, como casi todos los programas nuevos, una campaña de intriga, ¿no? Donde en toda la organización habían letreritos, dibujitos y había un eslogan que tuve que esperar 2 años para entender la potencia de ese eslogan. Y el eslogan decía: yo creo, puntos suspensivos, luego hago. Y ahora es el principio o el fundamento más importante de toda la gestión en la que basamos la interrelación entre las personas, la gestión de desempeño y casi todos los procesos. Cuando uno cree, hace las cosas y no necesitas un motivador extrínseco, la motivación es propia, tuya. La creencia, como fundamento y como soporte de cualquier entidad y un ser humano también, es lo más importante que existe. Cuando uno cree en las cosas que está haciendo, no necesita que nadie te guíe, te oriente, te siga. Si yo creo en el trabajo de excelencia, reviso mis documentos, mi trabajo, estoy haciendo un informe y voy a revisarlo 3 o 4 veces y cada vez que encuentre un error, ¿qué es lo que voy a hacer si creo en la excelencia? Lo voy a corregir. Si tengo un documento, lo voy a validar, ¿no? Voy a pedir que alguien lo vea antes de entregarlo. Si creo en el amor, en la justicia, en cualquier cosa, cuando uno cree, hace sobre lo que cree. Y uno lo hace con pasión y con ganas, ¿no? No necesitas nadie que te siga. Creer en que un programa de outplacement proviene del ejercicio de la responsabilidad social o de las políticas de gobierno corporativo es algo que debe suceder en cualquier implementación. Si no, van a haber muchas personas detractoras de ese programa. Y no solamente estoy hablando de outplacement en realidad, ¿no? Funciona con cualquier cosa que uno haga, con cualquier cambio. Funciona en casa, en el trabajo, en el estudio, funciona en la relación con tu esposo, con tu enamorada, con tu jefe, con cualquiera. Si yo creo que me están diciendo la verdad, voy a seguir, voy a impulsar. Si yo creo que hay que desvincular ese grupo de gente porque es necesario para el bien común, aunque hayan algunos afectados, me alineo y digo, hay que hacerlo, no me gusta, me siento mal, pero debo hacerlo, porque es por el beneficio de más, que esa es otra mirada que generalmente no tenemos en mente, ¿no? Tienen que salir 20 o 200, pero para preservar el trabajo de 2000 o de 500 muchas veces. La cuestión es que las personas tienen que creer para poder actuar. Tremendamente importante. Una vez que la persona ha logrado la convicción respecto a la estrategia, que es el outplacement en la desvinculación, es necesario lograr la convicción sobre la actuación en cada uno de los grupos de interés y los roles que cada grupo tiene. Es decir, primero, el que es desvinculado, que es la parte más difícil. Yo entiendo lo que está pasando, pero no me gusta decir una persona que ha sido desvinculada, ¿no es cierto? Muy pocas personas podrían aceptar y un manejo emocional fuerte y decir, bueno, me tengo que ir, muchas gracias y me voy. Normalmente puedo entenderlo, aunque va a costar mucho, pero aceptarlo es otro tema. Después está el segundo grupo de interés, que es el ejecutor. Imagínense si una persona tiene que hacer algo en lo que no cree, ¿no? Es como vender una idea o un producto. Para poder vender, primero tienes que comprar, decimos nosotros. Es decir, para poder tratar de convencer a alguien, tienes que estar tú primero convencido. Porque si no, ¿dónde creen que se nota cuando uno habla o quiere vender algo en lo que no cree? ¿Dónde se nota? En la falta de pasión. ¿Dónde más? En el lenguaje corporal. El lenguaje corporal se alimenta de las emociones. Y las emociones normalmente, inconscientemente, producen reacciones en nosotros. Es muy difícil controlar el lenguaje corporal a partir de las emociones y los sentimientos. Y si yo no tengo certeza o yo no creo en algo, se va a ver en mí. Tratar de convencerte de que esto es necesario para ti, cuando yo no lo creo, es imposible. Y las personas tenemos ese feeling para darnos cuenta, ¿no? Simon Sinek dice en este video sensacional que el cerebro humano
tiene además la capacidad en la parte del cerebro límbico para entender, para poder interpretar el lenguaje corporal. Está ahí en el cerebro límbico, es una herencia de la naturaleza. Por eso es que cuando hay un niñito, yo siempre pongo esto como ejemplo, me pasa seguido, tengo un pequeño de 6 años, se llama Diego, y Diego se acerca y yo veo que 6 gelatinas desaparecieron. Entonces le digo, Diego, ¿tú te comiste la gelatina? Y Diego me dice, no, papá. ¿Se la comió? Sí se la comió, ¿no? Y cualquiera sabe cuando su hijo le dice algo así, es muy común. Los profesores saben interpretar el lenguaje corporal de los alumnos rápidamente, el jefe del subordinado, el subordinado del jefe. En el lenguaje corporal se hace evidente cuando uno no cree en lo que dice, cuando uno no cree en lo que hace. Entonces todos los grupos de interés tienen que haber comprado, entre comillas, creído en su rol. El otro tema es el manejo de las emociones. Nosotros trabajamos sobre un esquema de comportamiento que dice que el comportamiento está alineado sobre las creencias de las personas e impulsado sobre los sentimientos y las emociones. Si nosotros en el momento de impulsar un programa de outplacement no nos aseguramos de poder mitigar el impacto negativo de esta situación en los sentimientos y las emociones de las personas, no va a tener un resultado positivo. Las personas que salgan van a salir porque algún mecanismo encontraremos, un incentivo, el desvinculador va a tener que hacer su trabajo aunque no lo quiera, pero ¿qué pasa con las demás personas que no salen? ¿Qué pasa cuando se quedan molestas, frustradas, o cuando se genera la incertidumbre y digo, uy, ¿y ahora qué va a pasar? Si salieron 100 personas, de repente mañana me toca a mí. ¿No es cierto? El éxito ahí está fundamentalmente en trabajar sobre las emociones de la gente. Si nosotros no abordamos el mundo emocional de las personas que se quedan, lo que va a suceder es que en el pasillo, en el comedor, antes del ingreso o a la salida, todos van a empezar a hablar. ¿Sí? Las personas vamos a empezar a hablar. ¿Qué van a decir las personas? ¿Qué creen? ¿Qué mal ha hecho la empresa? ¿Por qué le tocó a tal persona que tiene tanto tiempo? ¿Cuándo me tocará a mí? ¿Sí? Aquellas personas que tienen esas emociones y esos sentimientos negativos van a ir regando esto, contaminando a las otras personas que de repente tenían una posición más neutra. ¿No? Pero es importante, es crítico atender la emocionalidad de las personas para poder generar un proceso que fluya y que traiga los resultados esperados. ¿Se acuerdan de la película? ¿Sí? Fue sensacional, ¿no? Intensamente, ¿no? Las personas con la cólera, el disgusto, con el miedo, el temor, vamos a actuar de una manera... nosotros decimos que los sentimientos y las emociones negativas impulsan comportamientos no deseados. Escuchen. Sentimientos y emociones negativas impulsan comportamientos no deseados. ¿Qué pasa si yo tengo miedo? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo actúo generalmente cuando tengo miedo? ¿De la manera correcta? ¿No? ¿Qué hago cuando tengo miedo? Trato de protegerme, ¿no es cierto? ¿Y qué hago cuando trato de protegerme? Generalmente hago cosas justamente en contra de lo que yo espero. Si yo quiero proteger mi puesto de trabajo y tengo miedo, voy a empezar a hacer cosas al contrario, van en contra de mi permanencia, sin darme cuenta. ¿No? Y si me molesto, voy a salir y voy a hablar con muchas personas, o voy a increpar a mi jefe, etcétera, etcétera. El manejo emocional, sobre todo para las personas que se quedan, es el secreto para poder desarrollar un proceso de outplacement, de desvinculación asistido, y que finalmente haga que las personas que se queden bien, se queden tranquilas. Es imposible que ese proceso ocurra en un flash, inmediatamente. Ese proceso tiene un tiempo, pero hay que atenderlo.
No podemos estar atrás dejando que las personas o esperando que las personas administren sus propias emociones de la manera adecuada. Es muy difícil que una persona administre emociones negativas solo sin acompañamiento, porque el miedo me va a ganar, la cólera me va a ganar, el disgusto, la insatisfacción o la incertidumbre. Y entonces se hace crítico que nosotros hagamos un seguimiento. ¿Quién va a hacer el seguimiento? El jefe directo, el que tiene el vínculo con el colaborador. ¿Sí? Independientemente de que nosotros valoremos positivo o negativamente un programa de acompañamiento luego de la desvinculación, finalmente lo importante es que luego de haber decidido como compañía implementar un programa de esta naturaleza, sepamos cómo hacer y cómo hacemos que las personas crean en el programa, cómo hacemos que las personas sientan adecuadamente lo que hay que sentir para comportarse como necesita la compañía, porque los sentimientos y emociones negativas promueven comportamientos no deseados. Un comportamiento no deseado típico es el rumor, ¿no? ¿El rumor ayudará o empeorará un proceso de desvinculación y sus residuos? Empeora tremendamente, ¿no? Cualquier comportamiento no deseado que en un proceso de desvinculación asistido con outplacement se dé, va a estar precedido por un sentimiento y una emoción negativa que haya quedado en la persona y que normalmente el jefe o el líder no ha podido asistir adecuadamente. ¿Qué les parece? ¿Preguntas? Sí, en general el outplacement provee dos enfoques. Uno es la recolocación laboral y otro es la generación del propio empleo. Uno está principalmente ligado a la desvinculación cuando el profesional está en sus últimos años de carrera, mucho más cerca ya a la jubilación. El outplacement tiene los dos enfoques, sino que nosotros normalmente reconocemos uno que es el más común, facilitar la recolocación o la reinserción laboral. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Muy bien, mira, funciona de esta manera. Normalmente lo que hacemos y lo que todos conocemos es la ayuda hacia el profesional para que se reinserte en el mercado más prontamente. Normalmente tiene un diagnóstico profesional y aquí hay que entender que no solamente el perfil es importante, sino las capacidades de empleabilidad, que todavía es un término mucho o muy nuevo, muy poco conocido. Inestemple se ha dedicado mucho tiempo a hablar de capacidades de empleabilidad. Es tremendamente crítico porque el profesional sostiene o soporta toda su estrategia de reinserción en el perfil profesional, pero el perfil es la mitad de lo que uno necesita para recolocarse o reinsertarse. Está la marca personal, la visibilidad y tu red de contactos como capacidades de empleabilidad críticos. Entonces, primero diagnosticamos al profesional, luego lo entrenamos para que en el proceso de búsqueda y evaluación la persona esté más empoderada, lo asistimos, lo llamamos acompañamiento a eso, y en algunas oportunidades, como en Recolócate, tenemos herramientas de búsqueda y consecución de empleo para hacer que el proceso sea más corto. Y de esta manera lo que hacemos primero es atender a la persona desvinculada, pero cuidamos también los intereses de la empresa, atendiendo el clima laboral a través de estrategias de comunicación, atendiendo o entrenando a los ejecutores del programa y atendiendo también el cuidado de la imagen o la reputación organizacional también a partir de estrategias de comunicación. Esos son los 4 componentes que tiene el outplacement normalmente. ¿Alguna otra pregunta? No, no necesariamente las personas vinculadas son porque tienen menores competencias. Normalmente se revisan los puestos, no solamente los perfiles. Antes que personas desvinculamos perfiles o puestos de trabajo.
para empezar. Y además cada persona tiene un perfil y capacidades de empleabilidad correctas o adecuadas para un puesto de trabajo. No hay un perfil malo, probablemente hay una mala búsqueda, más que un perfil malo. Cada uno tiene un perfil y capacidades de empleabilidad y hay un puesto que le corresponde. Hay que poder lograr buscarlo correctamente, ¿no? Si yo voy a una empresa o a un sitio donde mi perfil profesional y mis capacidades son muy pequeñitas y el puesto requiere un perfil más grande, no me van a contratar y voy a perder mucho tiempo. Y si lo hago al revés, voy a un perfil más pequeñito cuando el mío es más grande, voy a perder dinero y desarrollo profesional. ¿Algo más? Entonces, ha sido un placer estar con ustedes. Estamos en el stand 23 en Recolócate. Si nos quieren visitar, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Buenas tardes.